El juez lo llamó delincuente. Le arrancó de las manos la única foto que tenía y la rompió frente a todos. Lo que no sabía era que la mujer de esa imagen le había salvado la vida años atrás. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu ciudad o tu país, y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír la respiración contenida de las personas. Ante el estrado, el joven Mateo sostenía con fuerza una fotografía gastada, el único objeto que guardaba como recuerdo de la madre que nunca conoció. Sus dedos temblaban, pero no la soltaba. El juez, Álvaro Castillo, con el rostro duro e impenetrable, lo observaba como quien evalúa a un culpable sin redención. En sus ojos fríos no había espacio para la compasión. No veía a un muchacho asustado, sino un ejemplo de lo que despreciaba. Juventud perdida, rebeldía inútil, una vida que no prometía nada. ¿Es esto lo que presenta a este tribunal?, preguntó con desdén, inclinándose hacia adelante. ¿Una fotografía vieja? ¿Un trozo de papel para justificar crímenes contra el orden público? Mateo intentó hablar, pero la voz le falló. «Es todo lo que tengo», susurró, casi inaudible. El fiscal soltó una risa seca, y algunos en el público murmuraron en tono de reprobación. Álvaro golpeó con fuerza el mazo de madera. «¡Orden!», rugió. «Este tribunal no juzga recuerdos, juzga hechos». Con un gesto brusco, extendió la mano. «Entregue eso». Mateo dudó, pero cedió a la presión de la mirada del juez. Avanzó lentamente y colocó la foto en sus manos. Era pequeña, con los bordes gastados, marcada por el tiempo como si hubiera atravesado 1000 tormentas. Álvaro apenas le echó un vistazo. No quiso ver quién estaba retratado. Sin dudar, levantó la foto ante todos y la rasgó en dos. El sonido seco del papel al romperse llenó la sala como un disparo. Mateo dio un paso atrás, como si hubiera perdido algo vital. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un murmullo de indignación recorrió el público. El juez dejó caer los trozos al suelo. En este tribunal no hay espacio para sentimentalismos. La ley no se doblega ante fantasías. Lo que él no sabía era que acababa de destruir, ante todos, la imagen de la mujer que un día había sido su salvación. La sala se sumió en un silencio helado. Y en ese silencio comenzaba la tragedia. El eco del papel rasgado todavía parecía vibrar en la sala, cuando el juez Álvaro Castillo se ajustó las gafas sobre la nariz y miró al acusado con desprecio contenido. «Que conste en acta», dijo con voz firme, «que este tribunal no será manipulado por sentimentalismos baratos. El acusado será juzgado por los actos cometidos y no por recuerdos imaginarios». Mateo permaneció inmóvil, los ojos fijos en el suelo. Sus puños se cerraron con fuerza, como si intentara aferrarse a algo que ya le habían arrancado. La abogada defensora, Raquel Torres, se levantó. Su mirada era firme pero cargada de indignación. «Su señoría, con todo respeto, esa fotografía no es una fantasía. Es el único recuerdo que este joven posee de su madre. No se trata de manipulación, sino de identidad». El fiscal, sentado a la derecha, interrumpió con ironía. «¿Identidad? Su señoría, lo que tenemos ante nosotros es un delincuente reincidente. Un vándalo que insiste en destruir el patrimonio público con pintadas sin sentido. No estamos ante un huérfano en busca de consuelo, sino ante un infractor que se burla de la ley». Mateo levantó la vista por primera vez. Su voz salió firme, aunque temblorosa. «No son sin sentido. La letra que pinto tiene significado». El fiscal se rió. Un muchacho que escribe la letra B en los muros, como si fuera la firma de un artista. Una rebeldía vacía. Raquel se adelantó, negándose a dejar que la humillación continuara. «No está destruyendo, está gritando. Hay un motivo para esa letra. Hay un dolor detrás de esos actos». El juez levantó la mano interrumpiendo. Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Señora Torres, este tribunal no se mueve por alegorías. La juventud de este país no necesita excusas, necesita disciplina. Lo que corrompe a la sociedad no son solo los grandes criminales, sino también estos pequeños delitos que se multiplican y destruyen el orden». Se reclinó en su silla, firme, como si sus palabras fueran una sentencia grabada en piedra.
Mateo lo miró con rabia contenida, y por un breve instante, algo cruzó la mente de Álvaro. Un sonido leve, casi imperceptible, la risa de una joven. Tan real que giró el rostro, incómodo. En su memoria, por un segundo, la imagen de cabellos oscuros y una sonrisa suave se insinuó, y desapareció. Apretó la pluma entre los dedos, apartando la ensoñación. «Continuemos», dijo, frío. El primer testigo fue llamado, un vecino del barrio noble donde Mateo había sido detenido. «Señor juez, cada semana era lo mismo. Paredes pintadas, puertas marcadas. Este joven no respeta nada. Es una afrenta a la comunidad». El fiscal reforzó. «Exactamente, su señoría. Estamos ante alguien que ha elegido despreciar el orden y el esfuerzo ajeno». Mateo se encogió en su silla. Cada palabra era como una piedra lanzada contra él. Raquel se levantó de nuevo. ¿Y el esfuerzo de un huérfano por sobrevivir? ¿Eso nadie lo ve? Su voz resonó en la sala. Este muchacho no tiene familia. No tiene apoyo. Ha vivido toda la vida siendo invisible para todos, hasta que decidió escribir en el muro la letra que lo une a la única persona que le queda, su madre. El juez la interrumpió, golpeando el mazo con fuerza. «Basta, señora Torres. Este tribunal no es lugar para discursos emocionales. Estamos aquí para aplicar la ley». Un nuevo flash breve cruzó la mente de Álvaro. El olor dulce a té de manzanilla. Por un instante, se sintió de vuelta en el pasado, en su sala de estar, cuando Isabel sonreía, agradeciendo a la joven Valentina por preparar la infusión. El recuerdo lo golpeó tan fuerte que necesitó parpadear varias veces para volver a la realidad. Mateo lo observaba. La mirada del muchacho lo irritaba más de lo que admitiría. Había algo en ese rostro, en esa forma de resistir en silencio, que hería como una aguja escondida en la piel. Álvaro volvió a golpear el mazo. «Continuemos con las acusaciones». Raquel, al sentarse, susurró al oído de Mateo. «Aguanta. Ellos no conocen tu historia, pero yo voy a hacer que la escuchen». El joven cerró los ojos, respiró hondo, y la sala siguió su curso de dureza. Pero lo que nadie percibía era que, detrás de la máscara de piedra del juez, algo comenzaba a resquebrajarse, y la grieta aún iba a crecer. La sala estaba llena. El caso ya no era solo sobre pintadas, sino sobre el ejemplo que el tribunal quería dar a la sociedad. El fiscal, consciente del espectáculo, alzaba la voz en cada frase, asegurándose de ser oído hasta por la última fila. «Su señoría, señores presentes, este joven no es una víctima, es un reincidente. Lleva meses esparciendo su marca por las paredes, afrentando a familias de bien, a comerciantes, a trabajadores. No se trata de arte sino de desorden, no de expresión sino de degradación». Se volvió hacia Mateo, como un maestro que reprende a un alumno terco. «Díganos, muchacho, ¿qué significa esa letra que insiste en dejar por todas partes? ¿Por qué la ve?» Mateo mantuvo los labios apretados. El silencio resonó, y el fiscal lo aprovechó. «Nada. No significa nada. Es vacío, como su vida de delincuente». La palabra delincuente reverberó en la sala como un sello de condena. Algunos en el público negaron con la cabeza en desaprobación. Raquel se levantó de inmediato. «Protesto, su señoría. Mi cliente no es un delincuente, es un joven en busca de respuestas». Álvaro levantó la vista, frío como una piedra. «Protesta denegada. Continúe». El fiscal sonrió satisfecho y llamó al siguiente testigo, una comerciante del barrio. «Cada vez que llegaba a mi tienda por la mañana, allí estaba la misma marca en las paredes. Vi. Me sentía amenazada, como si fuera un mensaje contra nosotros, los que trabajamos honestamente. Ese muchacho no tiene respeto. Es peligroso». Mateo bajó la cabeza, el rostro ardiendo de vergüenza. Quiso gritar que no era una amenaza, pero el recuerdo de la foto rota todavía lo silenciaba. Raquel se inclinó hacia él y susurró: «No reacciones ahora. Espera». Entró otro testigo, un policía que lo había detenido. «Lo encontramos de madrugada, con el spray todavía en la mano. No mostró arrepentimiento, solo dijo que nadie lo entendía». El fiscal alzó las cejas, triunfante. «¿No es eso lo que define a un criminal, su señoría? ¿Alguien que sabe lo que hace e insiste en repetirlo?
Álvaro se ajustó las gafas, manteniendo la voz firme. De hecho, este tribunal observa un patrón de conducta: rebeldía, desobediencia, reincidencia. Sus ojos se volvieron hacia Mateo y por un instante vacilaron. En el silencio que siguió, un sonido resonó en su mente: el tintineo de una cuchara contra una taza. Un recuerdo súbito. Valentina riendo al preparar té para Isabel. Álvaro parpadeó, incómodo, como si el recuerdo fuera un fallo no deseado. «Continúe, fiscal», dijo apartando el recuerdo. El ataque prosiguió. Cada testigo añadía una piedra a la carga sobre los hombros de Mateo. El público murmuraba, y la sala parecía una arena donde el joven era ofrecido en sacrificio. Finalmente, el fiscal concluyó: «Su señoría, no pido solo un castigo. Pido que este tribunal haga de él un ejemplo. Que los jóvenes aprendan que la rebeldía no será tolerada». Raquel se levantó, indignada. «¿Y qué piden que aprenda? Que su dolor no tiene valor, que su silencio debe ser aplastado». Álvaro golpeó con fuerza el mazo. «Basta, señora Torres. El tribunal no es un escenario para discursos». Pero Raquel no se calló. «Con todo respeto, su señoría, este joven no está pidiendo la absolución. Está pidiendo que alguien lo vea. No tiene familia, no tiene un hombre que lo defienda. Lo que le queda es esa letra que insiste en dejar como un eco. La V no es violencia, no es vacío, es un grito». Mateo levantó la vista. Por un instante, miró directamente al juez, y esa mirada alcanzó a Álvaro como una flecha. Un recuerdo latió en su mente. Valentina, joven y embarazada, mirándolo con la misma intensidad, pidiendo ayuda sin palabras. El juez respiró hondo, perturbado, pero no lo demostró. «Este tribunal decidirá con base en la ley», respondió, frío. El peso de las palabras cayó sobre Mateo como una sentencia invisible. Sus hombros temblaban, el corazón le martilleaba en el pecho. De repente, se levantó. La silla se arrastró por el suelo, y el sonido resonó como un chasquido en la sala silenciosa. «¿Quieren saber qué significa la V?» Su voz salió cargada de rabia y dolor. Todos los ojos se volvieron hacia él. Raquel intentó sujetarle el brazo. «¡Mateo, no!», susurró desesperada. Pero el muchacho alzó la voz, rompiendo el aire pesado. «No es vandalismo, no es venganza, no es una amenaza para ustedes». Se golpeó el pecho, con los ojos llenos de lágrimas. «Es algo que ustedes jamás podrían entender». El silencio fue inmediato. El público se inclinó hacia adelante, sediento de la explicación que no llegó. El fiscal, sorprendido, abrió la boca para hablar, pero fue silenciado por la mirada severa del juez. Álvaro observaba al joven con frialdad, pero dentro de él algo dolía. Esa intensidad, ese grito desesperado, resonaba como un reflejo de recuerdos que no quería revivir. Por un instante, casi preguntó, pero se contuvo. Golpeó el mazo con fuerza. «Siéntese. Este tribunal no tolera explosiones emocionales». Mateo cayó de nuevo en la silla, con la respiración entrecortada. No dijo nada más. La sala se sumió en murmullos, inquieta, pero sin respuestas. La pregunta permanecía suspendida en el aire, como un secreto no revelado. ¿Qué significaba al fin y al cabo esa letra? Álvaro desvió la mirada, intentando sofocar la incomodidad en su pecho, pero la sensación no desaparecía. La fisura, sin embargo, estaba abierta, y nadie en esa sala imaginaba lo que aún saldría a la luz. La noche cayó sobre Madrid como un manto pesado. El tribunal estaba en silencio, pero dentro de Mateo el juicio continuaba. Caminaba por las calles oscuras, sintiéndose más pequeño que nunca. Cada palabra dicha en su contra resonaba como un martillo en su cabeza. Delincuente, amenaza, inútil. El orfanato donde vivía estaba en un edificio antiguo, con paredes desconchadas y ventanas que crujían con el viento. No había acogida allí, solo reglas, horarios y silencio. El silencio de niños acostumbrados a no esperar nada de la vida. Mateo empujó la puerta y entró. El conserje le lanzó una mirada rápida, indiferente, como quien ve un número más en una lista. Subió las escaleras, oyendo el crujido de los escalones de madera, hasta llegar al dormitorio colectivo. Los otros muchachos dormían o fingían dormir. Nadie preguntó nada, a nadie le importaba.
Caminó hasta el rincón donde guardaba su pequeña caja de metal, su único tesoro. Se sentó en la cama, la abrió con cuidado y sacó de dentro lo que quedaba de su pasado. Había trozos de la fotografía que el juez había roto, ahora remendados con cinta adhesiva. Mateo pasó los dedos sobre la imagen marcada, intentando recomponer el rostro de la mujer que siempre había soñado conocer. Le ardían los ojos, pero no lloraba. Las lágrimas eran compañeras demasiado antiguas para que todavía cayeran con facilidad. Junto a la foto había algunas cartas envejecidas. Las había recibido al cumplir 16 años, entregadas por el director del orfanato. Dijeron que las habían encontrado entre los documentos de su madre. Para Mateo, fueron más que papeles. Eran vida. Desdobló una de ellas. La letra era delicada, inclinada, casi temblorosa. Leyó en voz baja como si fuera una oración. Mi querido hijo, quizás cuando leas estas palabras yo ya no esté a tu lado. Quiero que sepas que no fue por elección mía. El mundo a veces es cruel, pero te amé desde el primer instante. Si algún día sientes que nadie te ve, recuerda que para mí siempre fuiste luz. Mateo apretó el papel contra su pecho. El silencio de la habitación parecía más profundo y se sentía aplastado por la ausencia que llenaba su vida. Levantó la carta ante sí y susurró: ¿Por qué me dejaste? Nadie respondió. Solo el viento entró por la ventana mal cerrada, trayendo el frío de la madrugada. Luego cogió un spray vacío guardado debajo de la cama. Pasó los dedos por la tinta seca, recordando las noches en que recorría las calles, escribiendo la misma letra. No era una venganza, no era una afrenta. Era solo un nombre. Valentina, dijo, finalmente, en voz alta. El sonido del nombre flotó en el aire, como si fuera prohibido pronunciarlo. Mateo cerró los ojos y repitió, más bajo, como quien llama a alguien en la oscuridad. Valentina, mi madre. El peso de la revelación, que en el tribunal había quedado suspendido, ahora caía entero sobre él. Esa letra en las paredes. Era su forma de mantener viva a la única persona que le había dado amor, incluso sin estar presente. Se acostó en la cama, sosteniendo la carta contra su pecho. Miró el techo manchado y pensó que quizás nunca tendría futuro. A los 18 años, todo lo que tenía eran pedazos, de una foto, de cartas, de recuerdos que no había vivido. Pero, en el fondo, una llama persistía. La misma llama que lo hacía salir de noche y escribir la letra en los muros, como un grito contra el olvido. Mateo cerró los ojos y en su mente se formó una imagen idealizada. Una mujer joven, sonriente, que lo abrazaba con ternura. No era un recuerdo real, sino la versión de madre que había creado a partir de las cartas. Una madre que decía, en su imaginación, «Nunca te dejé. Estoy aquí, en cada letra, en cada latido de tu corazón». Esa visión lo acunó hasta el sueño, aunque fuera un sueño inquieto, hecho de sueños que mezclaban pérdida y esperanza. El despacho de Raquel Torres estaba casi vacío cuando cerró el expediente con fuerza. Todavía podía ver la fotografía rota en su mente, oír la voz de Mateo ahogada en el tribunal. Aquello no era solo un caso de vandalismo, era un grito. Y detrás de ese grito había una historia que nadie quería oír. A la mañana siguiente, cogió un coche y se dirigió por carretera hacia el pequeño pueblo natal de Valentina Morales. El camino era estrecho, bordeado de olivos retorcidos y muros de piedra. El viento traía olor a tierra seca, mezclado con el toque lejano de campanas. Al llegar, se dirigió primero al registro civil. El funcionario, un hombre anciano de gafas gruesas, revolvió papeles hasta encontrar el registro. Morales, sí. Valentina, nació aquí. Pero esa familia no duró mucho. Muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Raquel. El hombre suspiró, bajando la voz. Negocios oscuros. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. Salió de allí con un peso en el pecho. Luego se dirigió a las afueras del pueblo, donde encontró a una anciana, vecina de la infancia de Valentina. Al oír el nombre, los ojos de la mujer se llenaron de recuerdos. Era una buena chica, muy dulce, pero la vida la hirió demasiado pronto. El marido, violento. Su familia, peor aún. Lo dominaban todo por aquí.
Cuando se quedó embarazada, todos sabíamos que no la dejarían en paz. Raquel se inclinó, ansiosa. ¿Y qué pasó? La vecina respiró hondo y respondió. Huyó. Una noche desapareció. Solo dejó una nota en la puerta de la iglesia pidiendo perdón. Después de eso, la mujer se quedó en silencio. Luego, con los ojos cansados, habló más bajo, casi en un susurro. Todos aquí sabían del terror que esa familia esparcía. Cuando Valentina se quedó embarazada, quedó claro que ellos jamás permitirían que el niño fuera libre. Pero hubo quien la ayudó, gente sencilla, que arriesgó todo para verla escapar. Raquel se acercó aún más. ¿Y lo consiguió? Sí. Una noche desapareció. Nadie supo nunca a dónde fue. Solo se decía que había llegado a Madrid. Pero el resto se perdió en el silencio. Quizás alguien allí le dio un poco de paz. La mujer se calló y bajó la vista, como quien todavía tiene miedo de ser oída por los muertos. Raquel sintió un escalofrío. La letra B, el miedo, la huida. Las piezas empezaban a encajar. ¿Sabes si dejó algo atrás?, preguntó. La vecina pensó un momento. Luego asintió lentamente. Oí decir que dejó un cuaderno con la hermana de la parroquia. Nunca lo vi, pero si todavía existe, debe de estar guardado en algún lugar. El corazón de Raquel se aceleró. ¿Un cuaderno? Sí, decían que escribía mucho. Raquel le dio las gracias y caminó hasta la antigua calle de la familia Vidal. La casa estaba abandonada, pero todavía daba escalofríos. Una verja oxidada, ventanas cerradas, muros cubiertos de grafitis recientes. Se acercó y sintió un frío recorrerle la espalda. Era como si el lugar todavía susurrara voces antiguas. Un vecino apareció en la acera y le advirtió. «No se entretenga ahí, señora. Esa casa tiene historia». «¿Qué tipo de historia?», preguntó Raquel. Él se rió, nervioso. Historia de gente que desaparecía. Mejor no remover lo que quedó enterrado. Se alejó, pero la sensación de estar pisando territorio prohibido solo creció. De vuelta en la posada, abrió el portátil y revisó sus apuntes. Valentina comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Una joven buena, rodeada de sombras, intentando proteger a su hijo. Tarde en la noche, sonó el teléfono. Era la misma vecina con voz vacilante. «Perdón por molestarla, doctora, pero he recordado algo. La hermana de la iglesia, la que guardaba el cuaderno, falleció hace ya algunos años». Raquel se sentó en la cama, atenta. «¿Y qué pasó con el cuaderno?». «Nunca se tiró, se escondió, para que no cayera en malas manos». Raquel contuvo la respiración. «¿Sabe dónde?». Al otro lado de la línea, un silencio. Después, la voz baja. «No lo sé a ciencia cierta. Solo oí decir que está cerca, muy cerca de la antigua casa de la familia Vidal». Raquel cerró los ojos. El diario existía, y si todavía estaba escondido, era porque alguien tenía interés en mantener la verdad enterrada. A la mañana siguiente, Raquel salió de la posada con paso firme. La llamada de la vecina todavía resonaba en su mente. El cuaderno de Valentina existía y estaba escondido en algún lugar cerca de la antigua casa de los Vidal. Siguió por las calles estrechas hasta el convento en lo alto de la colina. La puerta de hierro crujió cuando una joven religiosa la recibió. «Busco un cuaderno», dijo Raquel, con voz baja pero decidida. «Dicen que perteneció a una mujer llamada Valentina Morales». La hermana la condujo por los pasillos silenciosos. El aire olía a cera quemada y libros antiguos. El eco de los pasos se mezclaba con el sonido lejano de campanas. Finalmente llegaron a una pequeña sala de archivo, donde se acumulaban cajas polvorientas. De una de ellas, la religiosa sacó una pequeña caja de madera. «Es todo lo que encontramos de la hermana que lo guardaba», explicó. Raquel la abrió con manos temblorosas. Allí estaba el cuaderno azul, la cubierta gastada, la tela descolorida. Sus páginas parecían esperar a alguien que tuviera el valor de darles voz. Respiró hondo. Pasó la primera página y empezó a leer. Si alguien lee estas palabras, es porque ya no estoy aquí para contarlas. Mi nombre es Valentina Morales. Escribo este diario para que, un día, mi hijo sepa la verdad. Si no puedo estar a su lado, que al menos mis palabras lo alcancen. La letra delicada parecía haber sido escrita con lágrimas. En cada línea, era como si la propia Valentina hablara.
atravesando los años para sentarse ante Raquel. Huí embarazada, de madrugada, sin mirar atrás. Cada paso era miedo. Sabía que me casaban, pero necesitaba proteger a mi hijo. Llegué a Madrid agotada, sin nada. Fue entonces cuando conocí a Isabel. Nunca olvidaré su bondad. Me acogió en su casa, sin preguntar nada, y me trató como a una hija. Su marido, Álvaro, parecía distante. Al principio pensé que no me aceptaba, pero poco a poco me di cuenta de que su dureza escondía compasión. Un día, puso la mano sobre mi vientre y dijo: «Aquí estará protegido». Fue en ese instante que creí que todavía había esperanza. Isabel reía conmigo, hacía planes. Álvaro en su silencio nos observaba, y yo sabía que hasta él, de algún modo, se sentía curado por nuestra presencia. Por primera vez tuve una familia. Pero dentro de mí la inquietud no cesaba. Sabía que la familia de mi exmarido no se rendiría. La sangre de ellos corría en mi hijo, y lo reclamarían. Tomé una decisión arriesgada. Volví a mi pueblo natal en secreto. Me disfracé, me cubrí el rostro, y caminé por las calles como una extraña. Entregué este diario a la hermana de la parroquia. Le pedí que lo guardara, dije. Si un día mi hijo me busca, que encuentre aquí mi voz. Pero alguien me vio. Días después, llegaron las primeras cartas anónimas a Madrid. Amenazas veladas. Lo sabía. Me habían descubierto de nuevo. Cuando mi hijo nació, mi corazón se llenó de amor, pero también de pánico. Las cartas aumentaron. El peligro era real. Entonces tomé la elección más cruel. Telefoné a Álvaro. Mi voz temblaba cuando le dije que el bebé había nacido muerto. Al otro lado, silencio. Solo oí su respiración pesada. Lo destruía con esa mentira, pero era la única forma de protegerlo. Si creían que el niño no existía, él estaría a salvo. Cerré los ojos y sentí que una parte de mí moría también. Si estas son mis últimas palabras, que queden como promesa. Nunca abandoné a mi hijo. Si el mundo me silencia, quiero que un día sepa que fue amado con toda la fuerza de mi corazón. Raquel cerró el diario lentamente, con el corazón destrozado. El silencio del convento era absoluto, pero dentro de ella las palabras de Valentina resonaban como gritos. Decidió leer una parte más del diario que decía: «En esa casa encontré lo que nunca había conocido de verdad, una familia. Isabel me trataba como a una hija. A veces me miraba mientras bordaba pequeños paños para el bebé y decía, sonriendo: «No estás sola, niña. Nunca más lo estarás». Me enseñaba cosas sencillas que para mí eran tesoros. A preparar un té de manzanilla en las noches de insomnio, a coser botones, a rezar no por miedo, sino por gratitud. Isabel tenía manos delicadas y una paciencia infinita. Yo, que siempre me sentí una carga, por primera vez me sentí deseada, querida, necesaria. Álvaro era diferente, rígido, reservado, como si llevara el peso de un mundo entero sobre sus espaldas. Pero había momentos en que el velo de frialdad se rompía. Recuerdo una noche en que Isabel se durmió en el sillón y él, en silencio, le acomodó una manta sobre los hombros, mirándola con ternura. Allí comprendí que, detrás de la dureza, había un corazón que amaba profundamente. Con el tiempo, él también se abrió conmigo. Nunca con palabras dulces, sino con gestos pequeños. Una mañana, al verme afligida por el embarazo, tocó mi vientre con su mano firme y dijo solo: «Aquí estarás seguro». Esa frase, dicha por un hombre de tan pocas palabras, fue para mí la mayor declaración de cuidado que jamás recibí. Soñaba en secreto que ese sería mi hogar para siempre. Soñaba que Isabel sería la abuela de mi hijo, y Álvaro, el abuelo silencioso que le enseñaría disciplina y honor. Soñaba que, al final del viaje, yo finalmente tendría lo que la vida siempre me había negado: una madre, un padre, un hogar. Pero la vida no nos permite conservar para siempre lo que más amamos. Isabel enfermó. Fue demasiado rápido, una enfermedad cruel que la fue consumiendo día a día. Álvaro y yo nos turnábamos para cuidarla. Vi en él una dedicación tan absoluta que lloré muchas veces en silencio, por entender la magnitud del amor que los unía. En la última noche de Isabel, le sostuve la mano. Me miró con ojos ya cansados y susurró: «Promete que no tendrás miedo. Promete que lucharás por ese niño».
Lo prometí, incluso con el corazón en pedazos. Cuando se fue, sentí que una parte de mí también había muerto. La casa se sumió en silencio. Álvaro cambió a partir de ese día. La sombra se apoderó de él. Ya no había risas, ni música, ni esperanza, y aunque quise quedarme para sostenerlo, sabía que mi presencia no sería suficiente para llenar el vacío que Isabel había dejado. No quería irme de allí. Era el único lugar donde me sentí hija, donde me sentí amada. Pero la sombra de mi pasado me alcanzaba de nuevo, y sabía que no podía arrastrar a ese hombre, ya devastado por el dolor, al abismo de mi vida. Salí de esa casa con lágrimas contenidas en la garganta, no porque deseara irme, sino porque el amor también exige sacrificio, no por falta de amor, sino por demasiado amor. Ahora, lo sabía con claridad. No se trataba de defender a un joven acusado de vandalismo. Se trataba de revelar la historia de una mujer que se había sacrificado por amor. Y sobre todo, se trataba de devolverle a Mateo su identidad, su madre, su pasado. El tribunal estaba de nuevo lleno. El caso, que antes parecía sencillo, ya se había convertido en un espectáculo. El joven acusado de vandalismo, ahora conocido por toda la ciudad, esperaba en silencio junto a su abogada. El juez Álvaro Castillo entró con la misma imponencia de siempre. Su rostro era una máscara de piedra. La toga pesada arrastraba respeto. Se sentó, golpeó el mazo y comenzó la audiencia. El fiscal reanudó con vigor. Su señoría, se trata de reincidencia. Este muchacho no muestra arrepentimiento, y la ley debe cumplirse con firmeza. Mateo bajó la cabeza como si ya hubiera perdido antes de empezar. Pero Raquel se levantó, sosteniendo en sus manos un objeto envuelto en tela. Con todo respeto, su señoría, hoy no traigo solo una defensa, traigo la verdad. El murmullo recorrió la sala. Álvaro levantó la vista, impaciente. Sea objetiva, doctora Torres. Raquel respiró hondo, retiró la tela y reveló un cuaderno azul, gastado, con la tela descolorida. Este diario perteneció a Valentina Morales. El nombre resonó en la sala. Álvaro no reaccionó de inmediato, pero su mano apretó ligeramente el mazo de madera. Raquel abrió el diario y comenzó a leer con voz firme. En esa casa, encontré lo que nunca había conocido de verdad, una familia. Isabel me trataba como a una hija. A veces, me miraba mientras bordaba pequeños paños para el bebé y decía, sonriendo, «No estás sola, niña. Nunca más lo estarás». El público contuvo la respiración. Álvaro permaneció inmóvil, pero dentro de él se abrió una fisura. El nombre de Isabel lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Raquel continuó, con la voz embargada por la emoción. Una mañana, al verme afligida por el embarazo, Álvaro puso la mano sobre mi vientre y dijo solo, «Aquí estarás seguro». Esta vez, el juez cerró los ojos por un instante. Esa frase era suya. Nadie más podría haberla escrito. Mateo, confundido, miraba de uno a otro, intentando entender por qué el juez parecía tan perturbado. Raquel avanzó unas páginas y leyó otro fragmento. Soñaba, en secreto, que Isabel sería la abuela de mi hijo, y Álvaro, el abuelo silencioso que le enseñaría disciplina y honor. Soñaba que, en esa casa, al fin, yo tendría lo que siempre me fue negado. Una madre, un padre, un hogar. La sala se sumió en un silencio absoluto. El fiscal intentó protestar. «Su señoría, esto no es una prueba, es sentimentalismo». Pero Álvaro lo interrumpió con voz ronca. «Silencio». Raquel entonces dio el golpe final. Cerró el diario lentamente y miró al juez. «Su señoría, señores del jurado, todos se preguntan por qué este muchacho escribía la letra V en los muros de este vecindario. Pues aquí está la respuesta». Alzó el diario. Valentina vivió aquí. Fue acogida por una pareja llamada Isabel y Álvaro, que le dieron, por un breve tiempo, la vida de familia que siempre soñó. Fue en estas calles donde conoció la paz. Fue aquí donde creyó que su hijo nacería protegido. Una conmoción recorrió la sala. Murmullos, exclamaciones, incredulidad. Mateo estaba como si el mundo se hubiera detenido. Raquel prosiguió, firme. Cada B pintada en este barrio no era vandalismo. Era la forma de Mateo de llamar a tu madre. No era venganza. No era odio.
Era amor, era dolor. Mateo, emocionado, miró al suelo, intentando contener las lágrimas. Álvaro, detrás de la toga, permaneció inmóvil. Pero por dentro, cada palabra lo golpeaba como un cuchillo. Conocía cada recuerdo descrito, cada gesto relatado. Y solo él sabía que la Isabel y el Álvaro de ese diario no eran extraños. Eran él y la mujer que había amado. Álvaro permaneció inmóvil, pero su respiración se volvió visible, pesada. Miró al muchacho que tenía delante, los ojos llorosos, la barbilla levantada con un coraje desesperado. Ese gesto, idéntico al de Valentina. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El diario, el rostro de Mateo, la fotografía que había roto. Álvaro alzó la voz, pero no como juez, sino como un hombre a punto de sucumbir. «Tráigame ese diario». Raquel caminó hacia él y le puso el cuaderno en las manos. El tribunal estaba en silencio absoluto. El público esperaba el desenlace. Pero Álvaro no dijo nada. Solo sostuvo el diario con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Sus ojos, duros durante años, estaban llorosos, pero se mantuvo firme, porque sabía, si se derrumbaba allí, no podría volver a levantarse. El mazo de madera descansaba sobre la mesa, olvidado, y el juez que siempre imponía sentencias ahora tenía ante sí la más cruel de todas, la verdad. La sala estaba en silencio. Ninguna sentencia se dictó ese día. Solo un silencio cargado de lágrimas y de un peso que ningún martillo de juez podría aliviar. El público abandonó el tribunal poco a poco, en murmullos contenidos. El fiscal salió contrariado. Raquel acompañó a Mateo hasta la salida. El joven parecía perdido, como si todavía no hubiera comprendido la dimensión de lo que se había revelado. Pero Álvaro permaneció allí, inmóvil, con el diario de Valentina entre las manos. No oyó las puertas cerrarse tras el último espectador. No se dio cuenta de que ya no había nadie más. El silencio se volvió absoluto. Se quitó la toga y la dejó sobre la silla. El peso de la tela parecía el peso de la propia mentira que lo había mantenido en pie durante años. Se miró las manos, que temblaban sobre el diario, y por primera vez en décadas, se sintió desnudo ante sí mismo. Abrió de nuevo el cuaderno. Las palabras de Valentina danzaban ante sus ojos. Soñaba en secreto que Isabel sería la abuela de mi hijo, y Álvaro, el abuelo silencioso que le enseñaría disciplina y honor. Se le disparó el corazón. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Recordó a Isabel, cosiendo en silencio, sonriendo a Valentina como si fuera realmente su hija. Se vio a sí mismo más joven, sentado a la cabecera de la mesa, fingiendo indiferencia mientras escuchaba a las dos reír juntas. Y después, el recuerdo amargo. Isabel acostada, frágil, sosteniendo la mano de Valentina, pidiéndole que no tuviera miedo. Las imágenes venían en fragmentos, como espejos rotos que reflejaban pedazos de una vida que había intentado enterrar. De repente, otro recuerdo, su propia mano sobre el vientre de Valentina, y la frase que nunca pensó que alguien recordaría: «Aquí estarás seguro». Cerró el diario de repente, como si no pudiera soportarlo más. Se llevó las manos al rostro y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. «Perdóname, Isabel», susurró, con la voz ahogada. Y poco después, en un hilo de voz casi irreconocible: «Perdóname, Valentina». Pero el silencio no respondió. Álvaro levantó el rostro, con los ojos rojos y cansados. Sobre la mesa, vio el reflejo de su propio rostro en la superficie barnizada, distorsionado, resquebrajado por la luz tenue. Un espejo roto. Así se veía ahora. Un hombre hecho pedazos. Se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana del tribunal. Afuera, vio a Mateo al otro lado de la calle, junto a Raquel. El muchacho miraba al suelo, con el cuerpo tenso, como si tuviera miedo de levantar la cabeza y enfrentarse al mundo. Álvaro tocó el cristal. Vio, en ese gesto de niño herido, la sombra de Valentina. La misma barbilla levantada con falsa valentía, los mismos ojos llorosos intentando ocultar el dolor. Se le formó un nudo en la garganta. Sabía que tendría que enfrentarse a él, no como juez, no como hombre de ley, sino como lo que el destino le exigía: un abuelo. Respiró hondo.
se secó los ojos y salió por la puerta lateral. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío como el sonido de una sentencia no escrita. Los pasillos estaban desiertos, iluminados solo por la luz mortecina que entraba por las altas ventanas. Cada paso de Álvaro sonaba como un eco de su propia conciencia. Durante toda su vida, había impuesto silencio y respeto con el peso de la ley. Ahora, caminaba como un reo hacia su sentencia. En el vestíbulo, encontró a Raquel hablando con Mateo. El muchacho mantenía los hombros tensos, los ojos fijos en el suelo. Raquel se percató de su acercamiento. Entrecerró los ojos, como quien no sabe si debe proteger al niño o permitir ese encuentro. Álvaro se detuvo ante ellos. El silencio era casi sofocante. Tenía los ojos rojos, la expresión cansada, despojada de su autoridad habitual. Mateo levantó la vista lentamente. Lo que vio no fue al juez implacable que lo había humillado días antes. Vio solo a un hombre destrozado. Álvaro respiró hondo. Su voz salió ronca, vacilante. No sé si tengo derecho a hablar contigo, pero necesito intentarlo. Mateo no respondió. El silencio era una barrera entre ellos, hecha de años de dolor y de un pasado que el muchacho nunca conoció. Álvaro prosiguió. Rompí la única foto que tenías de tu madre. La rompí porque no sabía quién era, porque me cegué con la ley y con el rencor que yo mismo llevaba. Cerró los ojos por un instante, y al hacerlo, rompí también lo que quedaba de mí. Mateo apretó los puños. Le temblaron los labios, pero se forzó a guardar silencio. Raquel miró al juez y dijo en tono bajo pero firme: si tiene algo que decir, dígalo ahora, no como juez, como hombre. Álvaro asintió lentamente. Mateo, tu madre me llamó padre, no por sangre, sino por elección. Vivió bajo mi techo. Isabel y yo la cuidamos como a una hija. ¿Y yo? Yo creí que lo había perdido todo cuando me dijo que tu nacimiento no había sobrevivido. Las lágrimas amenazaron con escaparse, pero forzó la voz. Descubro ahora que estabas vivo, que ella mintió para protegerme, que has llevado una vida de orfandad cuando podrías haber tenido un hogar. ¿Y eso? La voz le falló. Eso me mata. Mateo finalmente habló, en un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo contó? Álvaro bajó la cabeza como quien recibe un golpe. Porque no supe ver. Porque dejé que el dolor me cegara hasta el punto de olvidar que la verdad siempre encuentra su camino. Dio un paso adelante, vacilante, pero con una sinceridad brutal. Si quieres odiarme, tienes razón. Si quieres no perdonarme nunca, lo aceptaré. Pero si hay un lugar en ti para escucharme, solo te pido una cosa. Déjame intentar ser lo que tu madre soñó que fuera. Mateo lo miró. Tenía los ojos llorosos. El silencio pareció eterno. Entonces, con voz baja, el muchacho dijo: Ella escribió que usted prometió que yo estaría seguro. Álvaro se estremeció. La promesa que le había hecho al vientre de Valentina volvía ahora por boca del niño. Ya no había escapatoria. Rompió a llorar ante Mateo, como si el peso de todos los años se derrumbara sobre sus hombros. Parecía que solo estaban ellos dos allí. El sonido a su alrededor se detuvo y solo estaba él, Álvaro, ante el muchacho a quien había prometido seguridad. Perdóname. La palabra salió casi en un sollozo. No como juez, sino como un hombre que ha fallado, como alguien que debería haber sido tu abuelo y no lo fue. Raquel desvió el rostro, incapaz de contener sus propias lágrimas. Mateo se quedó inmóvil, en shock. El juez que lo había destruido con palabras estaba ahora ante él, no como magistrado, sino como un hombre destrozado, implorando perdón. Era un espejo roto, pero quizás los pedazos aún podían pegarse. A la mañana siguiente, los periódicos publicaban titulares sobre el juicio interrumpido. Algunos hablaban de escándalo, otros de fragilidad, pero Álvaro no leyó nada. Por primera vez en años, ignoró la opinión pública. Solo había una cosa en su mente: Mateo. Fue al juzgado temprano y presentó su renuncia al caso. La letra temblorosa en la firma delataba el peso de su decisión. Ya no era juez de esa causa, ni quería serlo. Quería ser solo el hombre que había fallado y que ahora buscaba reparar. Por la tarde, fue al orfanato donde Mateo había crecido. La verja oxidada crujió al abrirse. Los niños jugaban en el patio,
corriendo entre risas que contrastaban con la dureza de las paredes. Álvaro caminó lentamente, sintiendo cada mirada sobre él. La directora salió a recibirlo, sorprendida. «Señor Castillo, no esperaba verlo aquí», respiró hondo. «He venido porque necesito entender cómo ha vivido este niño». La mujer lo condujo por los pasillos. Le mostró el dormitorio sencillo donde Mateo había dormido, la pequeña sala de estudios, el comedor con mesas rayadas por el tiempo. Cada espacio parecía contar una historia de abandono. Álvaro tocó el fino colchón de la cama que había sido de Mateo. Sintió que se le oprimía el pecho. ¿Pasó la infancia aquí? ¿Solo? La directora asintió. Nunca recibió visitas. Nunca tuvo familia, pero siempre guardaba una cajita con pertenencias de su madre. Era su tesoro. Álvaro cerró los ojos. Se imaginó al niño abrazado a una caja de recuerdos, mientras él mismo, en su cómoda casa, creía estar condenado a la soledad. Salió de allí cargando un nuevo peso, la certeza de que necesitaba devolverle a Mateo algo que el tiempo le había robado. En los días siguientes, intentó acercarse. No fue fácil. Se encontraban en cafés discretos, a veces caminaban por las calles. Las conversaciones eran cortas, tensas. «No sé qué decir», confesó Álvaro una tarde. Mateo se encogió de hombros. «Yo tampoco». El silencio entre ellos era áspero, pero ya no era el silencio del odio. Era el silencio de dos mundos que intentaban reconocerse. Álvaro comenzó a compartir pequeños recuerdos. «A tu madre le encantaba el té de manzanilla. Lo preparaba todas las noches para Isabel. A veces decía que era el olor de la calma». Mateo levantó la vista. Por primera vez sonrió levemente. «A mí también me gusta el té de manzanilla». Ese mínimo detalle rompió una muralla. Álvaro sintió que se le calentaba el corazón, como si la vida le devolviera una chispa de Isabel y Valentina. Pasaron meses desde el juicio. La ciudad ya había olvidado los rumores, los periódicos ya no hablaban del escándalo, y la vida seguía como siempre sigue. Pero, para Álvaro y Mateo, nada había vuelto a ser como antes. Esa mañana, caminaban juntos por el antiguo cementerio de Madrid. Los árboles altos proyectaban sombras suaves sobre las lápidas gastadas por el tiempo. El aire estaba impregnado de un silencio respetuoso, roto solo por el canto lejano de los pájaros. Mateo llevaba en las manos un pequeño ramo de flores blancas. Álvaro, a su lado, sostenía el diario de Valentina, ahora restaurado, con la cubierta reforzada, como si fuera un tesoro que jamás podría volver a perderse. Se detuvieron ante la sencilla lápida donde se leía su nombre: Valentina Morales. Mateo se arrodilló depositando las flores. Sus ojos llorosos reflejaban no solo nostalgia, sino también gratitud. «Mamá, te he encontrado. Ya no necesito escribir un auveo en los muros. Ahora sé dónde está mi raíz. Ahora sé a quién pertenezco». Álvaro puso la mano sobre el hombro del muchacho. Su voz salió baja, cargada de emoción. «Y yo también te he encontrado. Demasiado tarde, pero a tiempo de no perder lo que todavía podemos construir». Permanecieron en silencio durante un largo rato. El viento agitaba las hojas, como si fuera la suave respuesta de Valentina. Después de unos minutos, Mateo habló, con un nuevo brillo en la mirada. «Pensé que no tenía futuro, que iba a terminar perdido, como tantos del orfanato. Pero ahora sé lo que quiero». Álvaro lo miró, curioso. «¿Y qué es?» Mateo respiró hondo, con los ojos todavía llorosos, pero con un brillo nuevo. Después de unos segundos de silencio, soltó una risa corta, nerviosa, casi infantil, como quien tiene miedo de soñar demasiado alto. «¿Sabe? Pensé que nunca tendría futuro, pero ahora sé lo que quiero. Quiero estudiar derecho, quiero seguir sus pasos, sí, pero a mi manera. Porque la justicia que aprendí de usted es firme, pero la que aprendí de mi madre está hecha de amor. Y quiero unir las dos. Quiero que nadie más sea olvidado, como lo fue ella». Álvaro sintió que el corazón se le oprimía y al mismo tiempo se expandía. La sonrisa tímida de su nieto, entre lágrimas, era como ver a Isabel y a Valentina de vuelta, mezcladas en ese único instante. Puso la mano firme sobre su hombro. «Entonces tendrás todo mi apoyo. Porque ese era el sueño de tu madre, que tu destino fuera más grande que su dolor. Ya no soy juez, Mateo.
La ley ya tiene quien la defienda, pero ser tu abuelo, eso todavía lo estoy aprendiendo, y es el único juicio que quiero enfrentar de ahora en adelante. Mateo asintió, y juntos permanecieron ante la lápida. Dos hombres de edades e historias tan diferentes, unidos por una mujer que lo había dado todo por amor. Cuando se levantaron para irse, caminaron uno al lado del otro. Álvaro ya no era el juez frío, y Mateo ya no era el huérfano perdido. Eran, al fin, abuelo y nieto. El mundo seguía siendo imperfecto. El dolor nunca desaparecería por completo. Pero esa mañana, bajo el cielo claro de Madrid, había algo que ambos creían por primera vez en mucho tiempo. La vida, a pesar de todas las heridas, todavía podía dar buenos frutos. Álvaro se encerró en el dolor. Perdió a su esposa. Creyó haber perdido a la hija de su corazón, y dejó que el silencio ocupara el lugar de la esperanza. Mateo creció sin madre, sin padre, sin nadie que lo llamara familia. Cada uno, a su manera, creyó que la vida ya había terminado antes de volver a empezar. Pero cuando la verdad salió a la luz, descubrimos algo poderoso. El dolor puede marcar, pero no tiene por qué ser la sentencia final. El amor que parecía perdido renació en un abuelo y un nieto que se encontraron demasiado tarde, pero todavía a tiempo. Y quizás esa sea la mayor lección. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán rota parezca tu historia, siempre puede haber un nuevo comienzo. El perdón puede reconstruir, la nostalgia puede transformarse en fuerza, la ausencia puede abrir espacio a nuevos encuentros. Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y esa luz no es solo para personajes lejanos, es para mí, es para ti, es para todo corazón cansado que todavía late. Así que te pregunto, mirando directamente dentro de tu alma, si la vida todavía te ofrece un camino para empezar de nuevo, ¿tendrías el valor de seguirlo? Álvaro se encerró en el dolor. Perdió a su esposa, creyó haber perdido a la hija de su corazón, y dejó que el silencio ocupara el lugar de la esperanza. Mateo creció sin madre, sin padre, sin nadie que lo llamara familia. Cada uno a su manera, creyó que la vida ya había terminado antes de volver a empezar. Pero cuando la verdad salió a la luz, descubrimos algo poderoso. El dolor puede marcar, pero no tiene por qué ser la sentencia final. El amor que parecía perdido renació en un abuelo y un nieto que se encontraron demasiado tarde, pero todavía a tiempo. Y quizás esa sea la mayor lección. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán rota parezca tu historia, siempre puede haber un nuevo comienzo. El perdón puede reconstruir, la nostalgia puede transformarse en fuerza, la ausencia puede abrir espacio a nuevos encuentros. Un hombre muy importante hace mucho tiempo dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y esa luz no es solo para personajes lejanos, es para mí, es para ti, es para todo corazón cansado que todavía late. Esa luz sigue encendida, incluso cuando no podemos verla. Es una invitación, es un camino, es una promesa. Así que te pregunto, mirando directamente dentro de tu alma, si la vida todavía te ofrece un camino para empezar de nuevo, ¿tendrías el valor de seguirlo? Y recuerda, por muy difícil que parezca, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó en este giro de la historia? Escribe en los comentarios qué parte te emocionó más. Y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con tus amigos, porque puede tocar sus corazones también. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima.